Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Hora Incógnita. Venimos de unos días con mucho movimiento, con mucha información, cargados de notas. Ya dentro de pocos días van a poder ver todo esto reflejado en el canal oficial de YouTube de REC Santa Fe y de quien les habla, Hernán Secato. Hoy me acompaña como siempre, como todas las tardes, Martín Rueda en la operación técnica y en la producción de imagen. Claro que sí. Hoy tenemos una nota que a mí me entusiasma mucho, porque ya hemos hablado en otras oportunidades con él y hoy le damos la bienvenida nuevamente a Matías Carnevale Cano. Él es licenciado en lengua inglesa, es docente, autor, escritor, investigador y además un colega cinéfilo. Cada vez que hablamos con Matías arrancamos desde una perspectiva, desde un lugar y nos terminamos volando, ¿no? Como la misma ciencia ficción que tanto le gusta a Matías, terminamos en un lugar y empezamos y terminamos en otro. Matías, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Bienvenido. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo va? Qué linda presentación. Por favor. Me honra bastante. Por favor, Matías, teníamos pendiente este encuentro. Vos sabés que siempre estamos a disposición, nos encanta charlar con vos. Y además hay algo, me tomo el atrevimiento de decirlo, hay algo que nos une, que es el amor por la ciencia ficción. Así que la verdad que yo muy agradecido en su momento pudimos charlar con vos cuando en vísperas de lo que fue el libro En la Tierra como en el Cielo. ¿Te acordás que te hice una entrevista que la verdad que es un libro que me encantó? Nunca me imaginé poder tener esta charla, este diálogo tan fluido con el autor de un libro que en su momento me ayudó tanto a establecer un camino por el cine de ciencia ficción. Y luego, bueno, que gracias a vos que me hiciste llegar un par de tus libros, un poco abriendo ahí la cabeza con autores tan esenciales como en este caso Ray Bradbury, que tengo aquí el ejemplar que fuiste tan amable de obsequiarme. Bueno, hoy en realidad un poco el eje de la nota que te queríamos hacer era en relación a uno de los talleres, uno de los últimos talleres que estás realizando. En este caso, ¿nos podrías contar de qué trata, cómo surge la necesidad o quizás la inquietud de hablar de una obra tan importante como es la de Adolfo Bioy Casares y obviamente la obra cinematográfica de Leopoldo Torre Nilsson? Ok, bueno, hago un poquito, si me permitís, un poquito de historia de los talleres que doy. Obvio. Ya llevo, este es mi 7º año, empecé en un tiempo muy signado por las pantallas y otras realizaciones de quizá lo que eran sueños de la ciencia ficción, los empezamos a vivir y no fueron tan gratos quizá, ¿no? Pero bueno, hicimos de tripa corazón y empecé a dar talleres online de lectura de clásicos de ciencia ficción. Desde el 2020 habremos analizado 25 autores, más o menos 25 autores y libros. Y con Bioy ya nos metimos alguna vez, pero con cuentos, que me parece que es lo más sustancioso, lo más interesante que tiene Bioy. Pero algunas de sus novelas, ahora estoy pensando en otras que no sean la de La Guerra del Cerdo, como, no sé, tiene una que es Un campeón desparejo, que es un tipo que se sube a un taxi y empieza toda una trama medio misteriosa, hasta de superheroicas, ¿no? Porque tiene un suero. Entonces, no sé si se lo estoy atribuyendo mal a esta idea, pero Capana dice que Bioy ha sido uno de los autores de ciencia ficción más interesantes de Argentina. Sin dudas. A mí me marcó mucho, en su momento me marcó mucho La invención de Morel, lo leí en la escuela, junto con El diario de la Guerra del Cerdo, pero La invención de Morel me marcó mucho, más que nada por su vinculación con el cine, ¿no? La cuestión del aparato cinematográfico. Sí, Bioy era justo un gran asistente al biógrafo, como le decían en su época. De hecho, no lo tengo acá para mostrarlo, pero hay un libro que se llama Bioy Casares va al cine, de una serie de libros de escritores en relación con el cine, de la editorial Libraria. Quería mostrarlo, pero bueno, ahora ya no lo tengo a mano. Y ahí es justo como una especie de análisis, no es una especie, pero un análisis de su relación con el cine, como cinéfilo, como escritor, cuyas obras han sido trasladadas al cine. Claro. Y pensé en La Guerra del Cerdo, entre otros títulos posibles, porque siempre hay mucho para cubrir. Porque bueno, es un tema que me ha inquietado bastante, que es la relación que tenemos con los viejos. Nosotros digo yo,
tengo 45, estoy ahí como en una etapa, te dice que no necesariamente joven. Ya en los negocios me tratan de usted, entonces uno se empieza a plantear Claro. ciertas cosas, decir, pero un momento, si yo me siento mucho más joven de realmente lo que me dicen que aparento menos, entonces me entran como en juego mil cosas, la vanidad, las capacidades, no sé, Claro. los anhelos, los deseos, los planes, los proyectos, lo que sea. Tal cual. Y eso en cuanto a lo personal, Ujú. digamos, ¿no? Pero en los tiempos que vivimos, donde se habla de viejos meados y pasamos del viejo sabio de la tribu hasta hace no sé cuántos años, podría decir, o una especie de figura patriarcal en la familia, donde el abuelo ocupaba la cabecera, ¿no? O el padre, y todo el mundo tenía como cierto respeto hacia lo que se decía o su opinión, o que podía tomar determinaciones, qué sé yo, a decir, mira, estos no sirven para nada y son material de descarte. Bueno, me interesó también esta novela porque ya hace 60 años casi estaba hablando de eso. Tal cual, ¿no? tal cual. Sí, década de los 60, si no me equivoco, la Sí, fecha de publicación. 69. 69. Sí, 1969. Claro. Justo, no tengo bien acá el dato Ujú. del mes que salió, pero justo es el Sí. mayo francés, fue en el 68. Claro. Entonces está, más allá del contexto actual desde el cual podemos leer esta novela, está el contexto en el momento que se publicó, ¿no? De mucha Claro. violencia y agitación política. Ujú. Y bueno, estuve consultando varios libros de entrevistas con Bioy. El último, sí lo puedo mostrar porque lo tengo acá. 7 conversaciones con Adolfo Bioy Casares. Acá, Ahí va. ahí está. De Fernando Sorrentino, que es un Ajá. gran escritor, gran escritor y bastante olvidado en Argentina, injustamente. Y otro de Sergio López, que se llama, no me acuerdo ahora, también como Conversaciones con Bioy o algo por el estilo. Y le pregunta por la cuestión política a Bioy. No tanto Sorrentino, ¿no? Pero López sí. Y no es que va de la cuestión, pero no era necesariamente un escritor que uno lo asociara con alguna afiliación política. Él hablaba como que era liberal. Claro, tal cual. Pero bueno, digo, de clara intención humanista y rescatar la figura de estos viejitos pobres que claro. son las víctimas en esta novela. En esa distopía, ¿no? Que parece que volvemos a eso. Vos sabés, Matías, que en este espacio, en este medio, en esta radio, en muchas oportunidades hemos hablado de autores muy significativos de la ciencia ficción, como por ejemplo, Huxley, por ejemplo, con Su Mundo Feliz, Orwell con 1984, que es una novela que permanentemente está volviendo al imaginario colectivo, mucho más ahora con toda la cuestión de los celulares y las pantallas. Ray Bradbury, que es un autor que vos has estudiado mucho, con su Fahrenheit 451. Y cada vez que hablamos de estos autores, o algunos más contemporáneos, como Alan Moore, que quizás su medio de cabecera es la historieta, y vos sabés que siempre hablamos de cómo puede ser que estos autores hayan visto un futuro que hoy se está cumpliendo. Y cada vez que estudiamos un poco en profundidad, yo no sé si Bradbury hizo alusión a esto, pero esta frase que me ha quedado dando vueltas es el hecho de nosotros en realidad no vimos el futuro, sino que supimos analizar nuestro presente. Y me gustaría, en base a tu experiencia, a tus estudios, ¿qué lectura crees que hacía Adolfo Bioy Casares de su presente a la hora de escribir el libro y a su vez qué lectura hizo Leopoldo Torre Nilsson a la hora de decidir llevar esta película al cine en el 75, por cierto que también una década convulsionadísima? Bien, bueno, esto digo, es verdad que concuerdo con esto, que el escritor de ciencia ficción no es que tiene, como no es un oráculo necesariamente. Mencionás a Bradbury y también Vonnegut, por ejemplo, estaban en contacto con la General Electric o algunas empresas o no sé, compañías o ingenieros que ya estaban pensando en términos de, los próximos 20, 25 años, 30, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, el hermano de Vonnegut, no me acuerdo el nombre ahora, fue uno de los primeros en experimentar con sembrar nubes para hacer llover.
y esto ya estábamos hablando de los años 50. Claro. Entonces, lo que hoy hasta suena como conspiración, decir, bueno, Sí. hombre, ya había investigaciones, digo, en algún laboratorio de algún lado del mundo, trabajando con esto. De hecho, Cuna de Gato supuestamente se basa en los científicos que Vonnegut conoció en la General Electric. Y bueno, Bioy, yo creo, bueno, hay a mí la interpretación literaria y cinematográfica que quizá menos me interesa es la biográfica, ¿no? La autobiográfica. Claro. Decir, tal autor vivió tal cosa, por ende, esto se trasluce, o más o menos directamente, en determinados elementos de la trama. Pero al parecer, según lo que estuve leyendo en las obras completas, compiladas por Martino y en las notas, es que Bioy se veía en una edad que ya tenía también más de 40 y pico, no me acuerdo ahora bien la edad exacta, entonces empezaba a ver ciertas cosas en él como que ya no era un muchacho joven, y que el contexto, lo podemos anclar en algunas situaciones a nivel internacional, en Argentina. Sí. Ya los hippies estaban diciendo no confíes en nadie más de 30, ¿no? Y me puse a buscar por pura curiosidad del dato, qué sé yo, puede ser refutado tranquilamente, pero los líderes tanto de Montoneros como de ERP tenían 30 años o menos de 30 años cuando empezaron, digamos, radicalizaron su postura o formaron directamente los grupos, ¿no? 29, 30, digo, estoy pensando, y empezaron su militancia muy joven. Y bueno, hay una cuestión, me parece, de edad. Los que ostentaban el poder, ¿no? Los, qué sé yo, los militares, los dueños de bancos, los que hacían los golpes, etcétera, eran gente adulta. Claro. Entonces, bueno, no sé, quizá desde esa perspectiva empezó Bioy a escribir esto. Claro. Sí, vos sabés que me despierta tantas ideas esto, porque una cosa, el contexto no solamente de Bioy, sino de la Argentina, pero también del mundo, porque década de los 60, principios de los 70, auge del cine contracultural, la cuestión de las generaciones jóvenes diciéndole a los adultos, ustedes ya tuvieron su oportunidad, ya lo arruinaron, ahora es nuestro turno. Me parece como muy, muy poderoso, y además hay algo que me parece que es muy interesante traerlo a colación, tanto de la novela Diario de la Guerra del Cerdo como su adaptación cinematográfica, traerlo a colación en un 2026, porque nos llegan todo el tiempo mensajes, uno que por ahí está en la comunicación, en el periodismo, todo el tiempo habla con la gente, y por ejemplo, quizás la violencia hoy por hoy no se ejerce de manera literal, sino simbólica. En un decir, por ejemplo, un señor el otro día nos mandó un mensaje acá a la radio diciendo, tengo 50 años, quedé desempleado y ningún lugar me da trabajo porque me dicen que soy viejo, que ya no sirvo. Y es tremendo. Y obviamente uno no tiene una respuesta para eso porque te quedás helado cuando te lo mencionan, pero me parece que es el tipo de violencia simbólica a la cual hacen referencia estos autores, teniendo en cuenta que la violencia que se manifiesta en la obra y en la película es violencia física tangente, latente, ¿no? Está presente ahí. Explícita también, sí. Y bueno, y estuve hablando ayer, justo le pregunté a Sorrentino, ya que digo, fue alguien, uno diría, no sé si especialista, pero que trató con Bioy, y hubo varias ediciones de este libro de conversaciones con él. Se había visto la película para tener alguna opinión, aparte de, ¿no?, de lo que uno puede llegar a decir. Y me dijo que no. Así que estamos sonados. También estoy sondeando un poco, digo, en esto de opiniones, y al parecer no sé si es una película que ha tenido una recepción crítica muy amable. Mirá, digamos. Claro. Yo recuerdo, digo, la primera vez que la vi, la debo haber visto en Volver, hace muchísimos años. Sí. Así que pero bueno, sí. Al respecto de esto, quisiera destacar que yo digo porque la volví a ver para hacer la nota, está gratis en Cinear, restaurada, una calidad hermosa de imagen y sonido, y además está en YouTube, también gratuita. O sea que la película es difícil no verla. Sí, estamos rodeados por la versión esta. Y justo ayer vi también que por el 75, 76 estuvo involucrado Torre Nilsson
en el documental de Adiós Sui Generis. Ajá, Así que, digo, si podemos especular un poquito, es algo de interés por el mundo joven o la cuestión intergeneracional o lo que sé yo, ya tenía Torre Nilsson. claro. Eh, y bueno, no sé, hay dos o tres cositas que me gustaron bastante. También la volví a ver este fin de semana y la tendré quizás que ver una vez más para Ujú. el taller. Eh, yo no sé si la película o la novela funcionarían en un sitio que no sea Buenos Aires. Ajá, Y quizá uno viéndola desde fuera de la capital del país, eh, no esté del todo empapado en esas cuestiones de cómo es muy porteña la película, muy porteña la novela, y más allá que Bioy haya pasado temporadas en Pardo, en el campo, y qué sé yo, me parece que está muy marcado por la cuestión de ser un escritor porteño, claro, claro. ¿no? Entonces están los amigos en el café, van al club, están en un bowling, este, eh, la película, las primeras imágenes son de la Avenida Corrientes, Sí, ¿no? Entonces, bueno, es importante, digo, no sí, sabemos qué es lo que pasa en el resto del país, claro. si esta persecución a los viejos es algo, qué sé yo, también sucede en el resto de las provincias, este, pero bueno, nada, es algo que Ujú. me va a interesar hablarlo en el taller cuando... Claro, sí, vos sabés que una de las cosas que me parece tan interesante a ver, últimamente se está hablando mucho del tema adaptación, ¿no? Hace Sí, poco con Cumbres Borrascosas, que hubo toda una polémica de por qué se adaptó, cómo se adaptó, que si la directora vio o no, o sea, leyó o no leyó la novela. Es un debate que me parece interesante. También pasó con Frankenstein, de Guillermo del Toro, que uno dice, bueno, hizo su propia interpretación de la novela, claramente, pero me parece que el lenguaje cinematográfico es muy rico justamente por esto, porque habilita tantas lecturas. Yo, por ejemplo, la introducción de la película La Guerra del Cerdo, con ese jazz del gato, sí, eh, eh, es eh, fabuloso. claro, yo no puedo evitar pensar en que de alguna manera, no sé si la adaptación o la novela la verdad que no lo recuerdo, porque la leí también en la época de la escuela, pero la película no puedo evitar pensar en que quizás la mirada del autor, del director, estaba puesta en una problemática de una gran ciudad, de una Claro. metrópolis. Y me parece que es una lectura interesante y me imagino que en el taller, bueno, se van a poder barajar un montón de alternativas y de claves de lectura. Sí, eso es lo rico también de los talleres de lectura, eh, donde cada uno puede aportar, siempre con el texto. Yo soy medio fundamentalista del texto, ¿no? Uno puede darle muchas vueltas a una obra literaria o cinematográfica, pero siempre con algún respaldo de, ok, ¿dónde está esto? ¿No? Eh, y sí, se permite varias lecturas y varias comparaciones también. Vos decías, bueno, 1984, otras distopías en el cine, La Naranja Mecánica, Sí, también digo por esta cuestión de la violencia. Acá no hay reforma de los muchachos, en La Naranja, digo, todo digamos, se circunscribe a eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa con el Estado provee o da algún tipo de reforma, si funciona o no en el personaje principal? claro. Acá las cosas, bueno, pasan y hasta que tenemos el atentado ese del final, Ujú. eh, que es gravísimo y pareciera como que pone la opinión pública muy en contra de estos grupos de jóvenes y se calman o desaparecen o se desactivan estas células de jóvenes matones, y ya está, no tenemos, no pareciera que hubiera como más allá de eso, es como que Claro. se termina disolviendo la tensión y hasta ahí. Claro, claro. Interesante que menciones la naranja mecánica porque percibí medio algunas referencias en la película. En los primeros 10 minutos, esa escena cuando están los amigos volviendo del bar y en un callejón se ven las sombras de un grupo de jóvenes apaleando al vendedor de diarios que lo terminan Sí, matando. Esa escena me parece que es no sé si un homenaje, porque no sé si Torre Nilsson era adepto a hacer este tipo de homenajes cinematográficos, pero me recuerda mucho a la escena de la naranja mecánica cuando sucede exactamente lo mismo, que a palazos matan a ese pobre anciano. Bueno, lo apalean, no lo matan en ese momento. Pero como que hay una conexión, ¿no? 71 en la naranja mecánica la película, 75 Guerra del Cerdo. bien. Y también, digo,
es un paréntesis que Ujú, antes a esto, ¿no? ujú. Pues si pensamos en la cuestión de género, no es fácil de, digamos, de catalogar. Porque uno ve tanto la novela, entonces uno busca en los prólogos, ¿no? Alguna pista, ¿no? Uno puede decir, sí, está bien, es ciencia ficción porque transcurre en el año 70 y tanto la novela, que es como si fuera un futuro más o menos inmediato. En la película no hay indicios de tiempo, pero también podría pasar, qué sé yo, este, o podrían ser jóvenes de la AAA que existieron, ¿no? Claro. Muchachos de derecha afiliándose Mm. y saliendo a golpear a otras personas, eso existieron siempre. Este, si pensamos en el personaje, ahora extrapolando uno, en el matón este de El secreto de sus ojos, era un Ajá. muchacho joven Ujú. cuando empieza sus andanzas, ¿no? Cuando le muestra el llavero con la esvástica, no sé, digo, los hubo, ¿no? Pero digo, la cuestión de género, ok, bueno, es ciencia ficción, es fantástico, es una distopía, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Porque las cosas no funcionan, no es el mejor de los mundos posibles, Claro. al menos para este sector, ¿no? Sí. Los pobres. Pero lo interesante, en este caso de las distopías para mí es ver cómo sobreviven o cómo tratan de sobrellevar una vida, este, no sé si la palabra es normal, pero Ujú. equilibrada, Claro. o un poco que los de cualquier personaje de cualquier distopía. Y estos viejitos tratan de hacer su vida, ¿no? En la película, puntualmente. Sí. Incluso con el hijo muerto ya al final, el hijo de Vidal, eh, los demás viejitos siguen jugando a las cartas, siguen juntándoles en el café, como, bueno, aquí no, pareciera como que aquí no ha pasado nada, ¿no? Sí, sí. A veces incluso me da la sensación, digo, tomando como ejemplo alguna novela de ciencia ficción, alguna película, el protagonista sin reconocer que vive en una distopía, ¿no? A veces sucede, me lo siento mucho en, no sé, en 1984, por ejemplo, que el protagonista le lleva un tiempo darse cuenta que en realidad el sistema donde él está inserto no es un sistema de libertad ni de benevolencia, sino todo lo contrario, es una maquinaria totalmente destructiva. Sí, bueno, sí, y acá en la película, este, van por algunos casos, ¿no? Hasta Claro. que él presencia dos muertes, ¿no? De que Vidal presencia algunas muertes, y incluso eh, si lo cambia, no, siempre se habla de esto, del cambio del personaje, qué sé yo. Ujú. Si lo cambia para mal, porque es la muerte del hijo al final. Cuando ellos, vuelvo a esta escena de los viejos jugando al truco, ¿no? Que incluso dicen los mismos versitos, como que vuelve al principio, y él se levanta de la mesa y se va. No tiene mucho más para aportar, porque ellos siguen como una cosa más bien banal, y a él si lo cambió para peor, Claro. ¿no? Claro, sí, sí, tal cual. Hablábamos de distopía, hablábamos de género fantástico, de ciencia ficción en Argentina, y hablando de literatura o de cine, ¿qué lugar crees que ocupa, al menos hoy por hoy, en el imaginario colectivo de los argentinos, este género? Ya sea la distopía, la ciencia ficción, hay muchos ejemplos, me parece, pero no sé si en el día a día la gente los recuerda. Estamos como totalmente inundados con producciones de otros países, muchas veces literarias o cinematográficas, y nos olvidamos de que Argentina tiene una tradición muy rica también en el género fantástico de ciencia ficción. Justo, bueno, hasta la semana pasada o esta semana, estamos a miércoles, Ujú. hubo una reedición de Invasión, como en HD, no sé quién se tomó el trabajo, no la vi, pero bueno, ahí estuvo involucrado Borges, etcétera, Sí, y suele citarse también como un gran ejemplo, pero si te pones a pensar, creo que goza de muy buena salud, o bastante buena salud, por el Eternauta del año pasado, ujú, que es a su manera una cosa distópica, sí, y en esto también, de cómo intentan sobrevivir estos personajes que están pasando por esta situación, por una invasión extraterrestre, claro. que todavía no la vimos, ¿no? Ahí va a ser interesantísimo ver Sí, se viene, cómo las demás criaturas que se mencionan en la historieta. claro. No, y también pienso en la historieta, no sé, hay unos cuantos ejemplos y siguen saliendo. Yo
perdón que me ponga autorreferencial, pero el año pasado di un taller en la Biblioteca Nacional y se inscribieron más de 300 personas, se preinscribieron y era solo sobre ciencia ficción argentina. Y ahí metí algunas cositas de distopías, ucronías. Hay un texto que suelo trabajar que es una novela de Marcos Victoria, un escritor tucumano, que se llama Buenos Aires City, y que cuenta qué hubiera pasado si los ingleses vencían en las invasiones de 1806 y 1807. Entonces, ese es como el punto de desvío de la historia tal cual lo conocemos. Claro. Interesante también porque uno piensa que la ciencia ficción siempre es algo que involucra tecnología o seres de otros planetas, pero puede ser también una historia alternativa. Sí. No, y digo, más allá de la gente que se anotó y después los que participaron, que fueron unos cuantos, unos grupos de 100 y pico de personas, duró 3 meses el taller, había mucho interés justo por esto, por la ciencia ficción argentina. Me decían, bueno, mirá, yo este autor no lo conocía, qué sé yo, estudiamos a Gardini, a, no sé, Goligorsky, digo, grandes escritores de los 60, 70, 80. Leímos algo de Sergio Vicio también. Quizá pasa también que hay muchos autores haciendo ciencia ficción y no son, digamos, afiliados con carnet del género. Claro. Tocan el género porque y no está mal. No, está bien. Obvio. Y en los talleres que vos das, o al menos en este que vas a dar ahora sobre Bioy Casares y sobre la película adaptada de Torre Nilsson, suelen hacer este tipo de ¿cómo decían?, de entramado, de relaciones. ¿Cómo son las dinámicas de tus talleres? Sí, hay trato que no sea una exposición, no son clases magistrales donde yo estoy hablando 1 hora y el otro es un mero receptor. Me interesa mucho que haya una participación, digo esto, ¿no? De haber leído el libro, tener algún dato así para aportar. Y bueno, hemos formado un grupo más o menos estable, yo te digo, ya son muchos años, ya son 7 años. Sí. Y bueno, estable, pero también siempre llega gente nueva, que eso es lo interesante. Tengo un caso, por ejemplo, de una señora que al principio, insisto con esto del tiempo, ella me acompaña siempre, profesora de matemática jubilada de la Universidad de acá de Tandil. Me decía, no, a mí la ciencia ficción no me gusta, no me interesa. Y después no se perdió ni uno de los talleres que vengo dando desde entonces. Así que de alguna forma los textos mismos la fueron convenciendo. Claro. Los temas que hemos tratado y todo lo que charlamos, porque surgen estas cosas, ¿no? Trato también de emplear o recurrir a críticas del momento en el que el libro salió o la película que comentemos. Trato de elegir libros que tengan adaptaciones. He elegido libros un poco más oscuros, pero en general han sido, llamémosle, canónicos. Quizá lo más raro que hayamos leído fue El planeta de los simios, la novela, como para tener una idea y decir, pero las películas inventaron un mundo aparte. Tal cual. Sí, hasta el tono dejó de ser gracioso, la novela es un poco paródica, me parece, del género de la ciencia ficción. Sí. Y bueno, y también le damos un giro actual, ¿no? Para que la literatura o el cine o lo que sea tenga cierta relación de inmediatez. Claro. Sí, tal cual. Y también está bueno, creo yo, teniendo en cuenta que se trata de un taller, que la misma persona que acude, que participa, pueda de alguna manera desentrañar una visión propia de lo que está leyendo, de lo que está viendo. Sí, no es un seminario para probar, no hay examen, entonces está bien o no. Y tampoco digo está bien o está mal. Claro. Me parece, hay ideas mucho más razonables o más elaboradas que uno puede llegar a compartir. Pero sí, depende mucho, y esta cosa del grupo, a mí me gusta mucho cuando todos pueden aportar algo, que de una forma uno lo lee solo y quizás no se le hubiera ocurrido, ¿no? Se arma esto como de club de lectura.
yo le puse taller y uno asocia el taller con, tiene que haber alguna producción Sí, sí, alguna o algún actividad. resultado final, pero bueno, quedó taller de lectura Claro. y no tiene ni nombre, así que en 7 años no le encontré una marca y la Claro. tiene más resuelta esa. Y yo creo que la marca está en vos, me parece, y la gente que acude al taller, que participa, lo hace justamente porque quien lo da, en este caso vos, es una persona que apasionada de la materia. Y la verdad que yo no he podido coincidir nunca, pero por cuestiones laborales, lamentablemente. Yo me he querido anotar más de uno, pero estoy lamentable. Estamos en un momento, estamos como rozando ahí la guerra del cerdo, Sí, ¿viste? sí, sí, Estoy sí. trabajando hasta los domingos, con eso te digo todo. Sí, Pero viste que las ganas siempre están, Matías, y siempre es un placer charlar con vos. Si querés, tenemos justamente para mostrar el flyer de este nuevo taller. Contanos si querés fechas, modalidades, costos. genial. Bueno, muchas gracias. Va a ser sábados, quedó tradicionalmente los sábados, en algún momento los tuve los viernes. Sábados 11 y 18 de abril, a las 18 horas yo le pongo Argentina porque tengo algunos participantes de Chile, algunas veces sumó a alguien de Uruguay, por Google Meet. El costo es 30.000 pesos. Podemos ofrecer algún descuento si alguien aparece a través de esta entrevista. Digamos 25, lo que quede así. Y si alguien se anota del exterior, pueden ser $20. Y bueno, mi Instagram es monotributo.tenaz. Me escriben ahí. Para inscribirse no hay nada más que decir hola, me inscribo Bien. y les paso un alias y se transfiere y esa es la confirmación. Yo después le paso el enlace, la película y material de lectura. Si no tienen la novela, le paso la versión en PDF o en el formato que deseen. Bien. No es una novela muy extensa, así que de acá al 11 tenemos casi un mes, así que hay tiempo para leer. Perfecto. Y bueno, nada, vamos a... siempre se arma como una cosa medio, yo digo, no digo psicoanalítica, pero esto de grupo funciona también para muchas cosas, y yo digo, lo de la inmediatez de la literatura, digo, puede ser cuestionable, ¿no? Pero en estos casos ha funcionado así, para bajarlo a la realidad personal de los lectores. Es medio inevitable. Yo por más que quiera llevarlo a otros lados, te pongo un ejemplo. El año pasado con el taller de la Biblioteca Nacional hablamos de cuentos sobre ovnis en la literatura argentina. Y había una señora justo que era de Capilla del Monte. Entonces era inevitable que esta persona, al leer estos textos, no lo relacionara con el Uritorco. Y me dice, yo abro acá la ventana y veo el cerro. Entonces veo luces, veo cosas raras. Entonces siempre está la cosa de, ¿cómo decir? Llevarla a la experiencia personal, la literatura, que eso también es una arista interesante, ¿no? Claro, sí, 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 tal cual. Y además traer de nuevo a colación obras tan importantes me parece que siempre es una tarea noble, ¿no? Hablar de Bioy Casares en este contexto, hablar del cine también, ¿por qué no? Además, tanto el libro como la película se consiguen fácilmente hoy en día. Poder verla en Sí, Cinear, restaurada, el libro en cualquier biblioteca popular se puede sacar. sí, y no quería olvidar algo, porque estuvimos hablando un montón y va a quedar, vamos a tener un invitado especial, que Ah, hace mucho que no lo implementaba esto, pero a mí me interesó siempre esto. Va a estar Gabriel Orqueda, que es ajá. crítico de cine, investigador, acaba de sacar su libro a entrevistas, de entrevistas a escritores, perdón, a directores de cine que filmaron películas sobre la dictadura, una obra masiva así de Ujú. 600 páginas, un espectáculo. Wow. Y Gabriel, bueno, trabajó en Hacerse la Crítica, tiene toda una trayectoria en la crítica de cine, y lo comprometí para estar hablando el 18, el día que hablemos de la película, para que aporte sus ideas, y después retomamos nosotros Qué la bien, conversación qué y la bien. clase. Sí, sí. Un lujo, No me sin quería duda. olvidar, era No, importante. Sí, claro, sí. claro, sí. Yo en un momento pensé que capaz que eras un invitado sorpresa y no lo querías decir, pero No, no, qué ya bien, lo anuncio, ya qué así bien. saben quién es mejor. Claro, claro. Qué bien, Sí. qué lujo, la verdad, qué lindo. Ujú. Bueno, vos sabés que hay una casualidad en todo esto, porque justo unos días antes de que vos me mandaras mensaje contándome sobre el taller, sobre la propuesta, y la verdad que Sí, es un libro, una película a la que uno por ahí, a mí no te digo que me marcó un antes y un después, pero me impactó cuando lo leí en la escuela. Fíjate vos que hace
poco tiempo, hace un mes, no más de un mes, a través de la música estuve investigando. Yo, viste que en su momento te conté que yo hacía programas vinculados con bandas sonoras. Encontré una película del año 68, si no me equivoco, 68-69, que quizás te ha aparecido en tus investigaciones, una película norteamericana que proviene de la movida. Hay toda una cuestión contracultural con esta película, pero también muy vinculada con la generación psicodélica, la generación hippie. Vos mencionaste a los hippies en un momento. Una película que se llama Wild in the Streets. No sé con qué nombre llegó a la Argentina, si es que llegó esta película, pero fíjate la trama. Es un joven, una especie de influencer, de músico, cantante, joven, adolescente, que llega a la presidencia de Estados Unidos en una realidad paralela o alternativa donde los adultos de 30 años para arriba son condenados a campos de trabajo forzados y la población son todos adolescentes. Es realmente una cosa que vos decís, bueno, fíjate, en otros países también estaban hablando de estas cuestiones o lo estaban vislumbrando de alguna manera. Esta película es más una sátira, yo la interpreto más como una posibilidad de los realizadores para poner una banda sonora psicodélica, pero creo que dentro de todo lo que es lo absurdo de la trama, hay una lectura política interesante, ¿no? Esto de los jóvenes tomando el poder, 30 años para arriba, listo, estás condenado a un campo de trabajo forzado el resto de tu vida. Y bueno, obviamente el contexto, década del 68, 69 en Estados Unidos, los jóvenes a la calle, hipismo, antibélico, pero te la menciono por las dudas, ¿no? Porque me llamó mucho la atención. No la conocía. Lo que sí me pareció por ahí que el tipo de historia puede llegar a relacionarse con toda una serie de películas de los años 50 y 60 donde los niños aparecen como amenaza. Niños, digo, hay mucha diferencia de edad grande, ¿no? Con estos adolescentes que salen a botear viejos. Nada, digo, por ejemplo, El pueblo de los malditos y donde aparecen niños. Muchísimas gracias por todo, por el tiempo, por la buena onda. Quedamos a disposición para la próxima, sin dudas. Bueno, gracias Hernán, porque esto es importante que se difunda y gracias por el espacio y por la charla. Por favor, Matías, ahí está. Que tengas una buena semana.